Como todos saben, esto es un expediente que viene de la legislatura pasada. En la legislatura pasada se sancionó al Cabildo de La Palma por hacer unos trabajos en la Fajana Grande, que se denomina así, porque hay dos fajanas, pues en la Fajana Grande, al pasar las tuberías de agua de riego de la zona norte a la zona sur para regar las fincas agrícolas que estaban en ese lado de la colada. Como se hizo por el dominio público marítimo terrestre, Costas ve que se están haciendo obras y abre un expediente. Ese expediente, tanto por el PSOE como el PP, que eran los que cogobernaban en el pasado, en el Cabildo de La Palma, se dijo que se había caducado y se había archivado, nada más lejos de la realidad. Se había caducado porque no se hizo dentro del año todas las notificaciones y se vuelve a reabrir. Reabrir significa otro pliego de cargos diferente al anterior, y lo que conlleva este segundo pliego de cargos es que la sanción pasara de 1,7 millones de euros a 2,1 millones de euros. Nosotros ese pliego inicial de cargo lo recurrimos por defectos de forma y por no estar de acuerdo con el fondo. En cuanto al fondo, Costas de España mantiene el pliego, pero en la forma sí nos da la razón porque faltaba aclarar costes, faltaba mediciones que no venían en el pliego inicial, y tampoco quién era el instructor de ese expediente. En eso nos dieron razón. Eso son cuestiones de forma, como digo, y ahora nos han vuelto a notificar un segundo pliego con el mismo expediente del gobierno anterior y mantienen los 2,1 millones de euros de sanción. Nosotros hemos recurrido, hemos presentado un pliego de descargo, que lo he firmado yo, con los mismos argumentos que ya se utilizaron en el pasado. Se lo dije al consejero el otro día en Junta de Gobierno, en Junta General del Consejo Insular de Aguas, que no me dolía en prenda reconocer que el recurso que nosotros presentamos era el mismo que se presentó en el pasado en el gobierno anterior, porque estamos hablando del mismo expediente. Y ya se había alegado por parte de los técnicos y juristas y políticos del pasado una serie de puntos, de alegaciones que no puedes variar, tienes que seguir con la misma línea. Lo que nosotros decimos es que no se tendría que haber llegado a ese extremo de estar ahora viendo si nos aceptan o no en la forma y en el fondo, que vuelvo a repetir, en el fondo sí estamos de acuerdo en que el agua tenía que llegar a los agricultores. Lo que no estamos de acuerdo es cómo se hizo, sobre todo porque Costas había advertido de que faltaba la autorización administrativa, y si falta la autorización administrativa tienes que parar. Se mandó a parar al Cabildo de La Palma. El Cabildo de La Palma entendía que tenía la razón porque era una obra de emergencia, porque era una obra necesaria, porque la emergencia te dice que no tienes que tener toda la documentación, y Costas RQR también en que no, que lo hiciste mal, para y después hablamos. El Cabildo se empeñó, y en base a esa no autorización administrativa y otra serie de infracciones de cambio de la fisionomía de la geología de la Fajana Grande, pues abre ese expediente y está pendiente esa multa. Nosotros esperamos que quede en nada, que ese dinero se pueda invertir en otras obras importantes para el futuro, que el pueblo palmero no tenga que pagar 2,1 millones de euros. Es fácil disparar con pólvora ajena como hizo el gobierno anterior, no importándole lo que estaba haciendo, y nosotros somos más responsables. Hemos entablado negociaciones con la Dirección General de Costas de Madrid. Ha estado allá en Madrid el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, con el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Tony Acosta, para intentar buscar una solución y que al menos no nos obliguen a sacar esa tubería que ya está puesta, sino que la mantengamos. Lo que no puede ser, porque había un proyecto de una segunda tubería, pues allá nos dijeron no se les ocurra poner una segunda tubería hasta que no se resuelva este tema, y a ver si logramos por lo menos salvar la primera. Podría ser incluso que nos obliguen a retirar la tubería que ya está puesta con el coste añadido y buscar otra alternativa. En su momento habían 3 alternativas, se eligió esta que era por la Fajana, pero habían otras 2. Pues veremos si de las otras 2 alternativas la Dirección General de Costas de Madrid acepta alguna de las 2 que cumpla con la normativa vigente. Hay unos plazos que tenemos que cumplir mientras seguimos negociando, pero si te dan 30 días para recurrir tienes que presentar tu recurso. Y el recurso en base a los argumentos que ya estaban, porque, como digo, el expediente no es de este gobierno, de Coalición Canaria, sino del gobierno anterior del Partido Socialista y del Partido Popular. No nos queda otra que negociar
incluir al gobierno de Canarias también que nos apoye en la parte que le corresponde de servidumbre, pero en la parte de dominio público marítimo terrestre pues tenemos que seguir negociando con Costa para que esos 2,1 millones de euros que puede venir de sanción y el coste de tener que retirar esa tubería pues quede en nada y, como digo, pues mantengamos las infraestructuras como está y todos salimos ganando. Costa ha aceptado parcialmente el recurso. ¿Cuáles partes ha aceptado y cuáles no? Ha aceptado la parte de forma, es decir, nosotros le decíamos que faltaba un expediente detallado de por qué habían llegado a esas cantidades, eso ya lo incluyeron, y tampoco habían nombrado al instructor del expediente. Y ahora ya está nombrado en este pliego de cargos rectificado. Pero el fondo sigue siendo igual, sigue manteniendo los 2,1 millones de euros de sanción, sigue diciendo que en su caso habrá que retirar la tubería y sigue diciendo que se actuó sin tener los permisos necesarios, sin tener esa autorización previa y necesaria que se entendía desde la Dirección General de Costas, y se advirtió por varias veces de que no siguieran con lo que se estaba haciendo porque podía acarrear una sanción mayor aún todavía. Nosotros lo que alegamos es lo mismo que el gobierno anterior, es decir, que había una emergencia, que había una necesidad y que de las tres opciones se eligió la menos costosa desde el punto de vista energético, porque al bajar a la Fajana no necesita elevar y gastar en elevación en energía. Y esa es la alegación básica del gobierno anterior con respecto a que, como era emergencia, no es necesario tener los permisos, sino que se va trabajando y se va proyectando a medida que se avanza, y la Dirección General de Costas de Madrid pues entendía que no, que a pesar de ser una emergencia necesitaba esa autorización administrativa que no se pidió previa, sí se pidió al mismo tiempo que se estaba trabajando, y aún el Estado no nos ha contestado tampoco a esa solicitud que se hizo en su momento. También diciéndole, hombre, si hubiera sido algo prohibido por la ley, pero es que hay otros sitios de España, incluso aquí en La Palma, en que las aguas de riego sí pueden pasar por el dominio público marítimo terrestre, aguas de riego o aguas potables, aguas negras, aguas grises, no. Entonces, pues alegando también que lo que se ha pasado son situaciones que se admiten por la ley, que es el agua de riego, pues que tengan en cuenta también, a pesar del incumplimiento de no tener el procedimiento administrativo correcto, de que no es nada prohibido por la ley de costas. Como dije antes, había tres opciones de entre las que se barajaba. Esta era una de ellas, que era la que supuestamente más ahorro energético tenía, pero habían otras dos. Vamos a ver cuál de las otras dos es el segundo mayor ahorro energético, y al mismo tiempo, o el tercero, pero al mismo tiempo, y más importante, es que sea aceptado por la Dirección General de Costas, es decir, que lo que hagamos tenga la autorización administrativa. Entonces nosotros ya de antemano lo que le vamos a pedir a Costa es: no me mandes a retirar, ojalá no pase, hasta que no tengamos otra alternativa, porque entonces el caos va a ser tremendo. Yo creo que en eso sí nos van a entender, que aunque sea provisionalmente nos deben mantener la tubería actual hasta que busquemos esa otra alternativa y no se quede sin surtido toda esa zona sur de la Colada. Yo creo que hay un error de concepción en cuanto a esa obra. Esa obra es una obra, la obra de la Fajana, de la conducción de la Fajana, es una obra histórica para la isla de La Palma. Y es una obra que se hizo en unos momentos completamente difíciles. Es una obra que además permitió dar agua a más de 400 agricultores. Ha transportado 7.500 millones de litros de agua hasta este momento. Por tanto, es una noticia buena para la isla de La Palma. Y no la hizo el Partido Popular. La hizo el Consejo Insular de Aguas, que fue con sus técnicos los que promovieron esta actuación, con los informes jurídicos y los informes técnicos correspondientes para comenzar esa obra de una manera considerada de emergencia, contratada por emergencia y ejecutada en un tiempo récord para, de una vez por todas, poder sacar la desalación de la zona de Puerto Nao y normalizar una situación que el volcán nos había convertido en anormal. Por tanto, se equivoca en cuanto al origen, a quién promovió esa actuación, y además se equivocan quiénes son ahora los que tienen que resolver esa cuestión. Porque es el gobierno central el que desgraciadamente ha iniciado un expediente sancionador que nosotros consideramos completamente injusto. Ahí están los informes, reitero, técnicos y jurídicos de los técnicos del Consejo Insular de Agua y de los juristas del Consejo Insular de Agua que nos avalan esa operación. Ahí está la petición de la autorización, por lo tanto entendemos que hay posibilidades legales para que
esa sanción desaparezca, es lo que hemos solicitado hace muchísimo tiempo, es lo que solicita ahora el Coalición Canaria a través de la última alegación. Curiosamente, exactamente lo mismo que decía el Partido Popular, lo recoge Coalición Canaria en su escrito de defensa alegando en contra de esa sanción. Y por otro lado, es el Gobierno de Canarias, a partir del 1 de enero del 2023, el que corresponde con negociación con el Gobierno Central, es verdad, con negociación con el Gobierno Central, pero es el que tiene que autorizar esa concesión. Es decir, hay dos expedientes, uno sancionador, que es el Gobierno Central, y otro que depende del Gobierno de Canarias y depende del Director General de Costas del Gobierno de Canarias. Él decía que no, bueno, basta con leerse el decreto de transferencias para comprobar que efectivamente esa competencia le corresponde al Gobierno de Canarias. Y nosotros insistimos que debemos unirnos todos para intentar por todos los medios que Costas reconozca de una vez por todas que esa obra declarada de emergencia puede ser autorizable, que los usos que permite la ley de costas está ese, la conducción de agua, no aguas residuales, sino aguas de regadío, como es el caso, y que además que tengamos la oportunidad de, una vez por todas, después de agosto del año 23 en el que presentamos esa solicitud, resolver ya la concesión administrativa que autorice en definitiva esa conducción. Ha habido según Costas, no desde nuestro punto de vista, se han iniciado una obra sin autorización. Nosotros consideramos que la emergencia la autoriza, esa es la discrepancia técnico-jurídica que hay al respecto, pero hay dos fórmulas de resolver un expediente de ese tipo. Legalizarlo, que se puede legalizar, nosotros entendemos que se puede legalizar y a eso instamos al Gobierno de Canarias. Y, por otro lado, la sanción, se puede imponer una sanción si se quiere, porque es el momento previo, porque no, según Costa, no había autorización, pero eso no significa que tengamos que volver hacia atrás. Puede darse la autorización y mantener esa sanción, de tal manera que además nosotros consideramos que disminuiría esa sanción. Nosotros pedimos, porque creo que es justo que no haya sanción, pero en todo caso que se disminuya y ayudaría a esa disminución el que el Gobierno de Canarias, que es el competente en este momento, lo autorice. Nosotros solicitamos en su momento dos autorizaciones. Una al Gobierno Central, porque es dominio público marítimo terrestre, y otra al Gobierno de Canarias, porque es servidumbre. Es que la conducción pasaba por esos dos lugares. El Gobierno de Canarias nunca nos puso problemas, los técnicos nunca pusieron problemas. Por tanto, hagan lo mismo, es lo que pedimos. Ahora toca al Gobierno de Canarias darnos la concesión por un lado y la autorización por otro, porque ahora ya se ha unido esa competencia en manos del Gobierno de Canarias, y es lo que solicitamos. No tiene por qué haber una reversión a la anterior situación, para nada. El decreto de transferencias lo dice claramente, esta obra tiene que reunirse si hay un informe desfavorable del Gobierno Central, debe reunirse si el Gobierno de Canarias considera que esa obra es legalizable. Evidentemente ha pedido el informe es desfavorable del Gobierno Central y es el Gobierno de Canarias quien lo tiene que autorizar. ¿Cómo lo autoriza? El decreto es claro, hay que reunirse y hay que llegar a acuerdo. Si no se llegara a acuerdo, cualquiera de las partes puede ir al contencioso. Y yo espero que al final todo esto, si no se resuelve, que espero que se resuelva, tendrá que acudirse a los tribunales y que los tribunales determinen si efectivamente la emergencia estuvo bien considerada o no estuvo bien considerada, si la obra podía realizarse o no podía realizarse. Si al final no se ponen de acuerdo, yo creo que tendrá que acudir el Gobierno de Canarias, que es el titular ahora de la autorización, tendrá que acudir a los tribunales. Pero yo espero que, tal y como están negociando, por ejemplo, las dunas de Corralejo, el hotel que existe, que es privado, que es una concesión privada, y el Gobierno de Canarias está luchando con toda la razón del mundo y que defendemos para que se mantenga esos puestos de trabajo en ese hotel, o cuando nosotros estamos luchando desde el Cabildo para que el poblado de Fuencaliente, aquellas viviendas que se encuentran en esa zona, se queden, a pesar del expediente que le ha iniciado Costas, que hagan lo mismo. En este caso, además, no estamos hablando de entidades privadas, como es el caso, los dos ejemplos que acabo de poner, sino públicos. Estamos hablando de una instalación pública, estamos hablando de una instalación esencial para la agricultura en la isla de La Palma, una infraestructura hidráulica de primer orden. Por tanto, está más que justificado que el Gobierno de Canarias se moje y defienda esta obra ante el Gobierno Central. Hay maneras con esa negociación, entre otras cosas, porque si finalmente la sanción se mantiene después de estas alegaciones, cabe el recurso contencioso, que yo entiendo que hay que acudir al recurso contencioso para salvar esa posible sanción.
Se puede negociar la disminución de la misma en tanto en cuanto pueda haber medidas correctoras. Ya se dijo en su momento, en el propio decreto se establecía que en su momento, cuando las temperaturas lo permitieran, se iba a cubrir esa tubería. Esa tubería no va a quedar así. Lo que pasa es que no se puede cubrir. No se puede cubrir, entre otras cosas, porque la temperatura ocasionaría unos daños tremendos a esa tubería. Por lo tanto, ahora no se puede hacer. En su momento se tendrá que hacer. Con lo cual, con la cubrición, de alguna manera, estamos mimetizando claramente esa actuación y quedaría prácticamente la misma situación que con anterioridad. Es decir, hay elementos para negociar, para disminuir o eliminar esa sanción. Y luego está, como antes decía, el segundo expediente, que no tiene nada que ver. O sea, esa autorización está solicitada desde agosto del 23, ya hace mucho tiempo. Perdón, del 22, hace ya mucho tiempo. Y por tanto no ha habido ninguna resolución. El gobierno de Canarias puede hacer esa resolución y por tanto, una vez legalizada y autorizada, hombre, mantener una sanción de ese calibre carecería de sentido. En caso tal de retirar la tubería de la Fajana, ¿cuántos agricultores se verían afectados por la falta de suministro de agua? Yo no creo que sean capaces de hacerlo, ¿no? Ya lo pueden hacer. Yo muchas veces le digo a Coalición Canaria, cuando ellos, el grupo de gobierno insular, cuando ellos manifiestan que, bueno, esas cosas que se hicieron y demás, bueno, córtenla, es sencillo. Si usted quiere congratularse con Costa, cierran el grifo y no pasa absolutamente nada. Para ellos, para los agricultores sí, más de 400 agricultores que no van a tener ese agua y por tanto estaremos sacrificando, eliminando la mejor zona de la isla de La Palma para el plátano. Allá ellos, ¿no? Y nosotros seguimos defendiendo que se hizo una buena obra, que se hizo con los informes técnicos jurídicos y eso hay que defenderlo en todos sitios, ante Costa, ante el gobierno central y donde fuera. Y si no, pues tendremos que acudir a los tribunales. Pero a mí no se me pasa por la cabeza que sean capaces de intentar levantar esa obra que es vital para la isla de La Palma y que además está recogida en el planeamiento hidráulico. Es curioso, porque ya se recogió en el planeamiento hidráulico, ya está en nuestro documento esencial de planificación hidráulica en la isla de La Palma. Es decir, vamos a ir en contra de lo que decimos y lo que aprobamos en el Cabildo Insular de La Palma.